Hoy les voy a contar una historia. Estamos hechos de historias, somos historias. Creo que escuchamos mucho eso, casi todos, en algún momento, y nos olvidamos de eso. Cuando uno vive por ahí en modo autómata, se olvida de cómo llegó al momento, o cómo llegó a su propia historia, o la historia de los demás. Y estamos hechos de eso. Todo individuo andante ahí por ahí, desesperado o no, tiene una historia y tiene un porqué. Y bueno, yo les voy a contar una historia porque es un día bastante especial para mí, en lo personal. Y esta historia está en mi último libro, En extraña armonía, que es un libro de cuentos y relatos de ciencia ficción, y esta historia parece de ciencia ficción. Se llama Mi abuelo y los ladrillos en la pared. Mi abuelo se escapó de la Segunda Guerra Mundial y llegó a Argentina a fines de diciembre de 1944. Otra Argentina, otra sociedad, otro mundo. Dejó todo de un día para el otro. Su país, sus hermanas, sus amores, su padre, su madre, para no volver a verlos nunca más. Cuando la Unión Soviética de Stalin comenzó a tomar territorio, Croacia era uno de los deseados, aliada con Alemania, y sumida en un conflicto interno de etnias. El peligro de vida era inminente, ya no había nada que uniera allí. El desarraigo en carne viva, en otra época, en la que no existían las computadoras y en la que el concepto de Internet habría podido caber en un cuento de ciencia ficción. La vida en Argentina a mi abuelo Esteban le sucedió trabajando, en un país que daba contradictoriamente posibilidades infinitas a argentinos y a refugiados de la Segunda Guerra Mundial bajo un gobierno que sostenía acuerdos invisibles con Alemania, abriéndoles también las puertas a criminales nazis. Con costumbres lejanas, con un idioma extraño para una sociedad que no hablaba idiomas de forma tan flexible como en la actualidad, con un esfuerzo extremo por trabajar y así olvidar todo lo vivido y lo dejado en sus tierras, esas personas formaron a toda la Argentina moderna y contemporánea en la que vivimos hoy. Se remangaron las camisas y blusas para trabajar, para construir y para rearmarse. Esas personas que llegaron sin nada, sin nadie que los esperara, fueron, sin saberlo en ese momento, dándole forma a nuestro país y vida a nuestros padres, a nuestras madres, a nosotros. Mi abuelo fue uno de ellos, desembarcando con un pantalón, una camisa, unos zapatos y la ilusión de hacer una vida, sin saber que el desarraigo iba a penetrar dentro de algunas de sus fibras más profundas. Porque un salvaje desapego como ese no es fácil y tiene un alto costo. Mi papá recuerda y me cuenta cuando a sus 10 años sonó el teléfono de su casa. Año 1969, su madre atiende y sin entender un conjunto de sonidos que se emitían al otro lado de la línea, le pasa el teléfono a mi abuelo, quien primero escucha. Luego habla en croata y a los minutos cuelga, empezando a llorar. Lloró un largo rato. Mi abuela intentó preguntarle qué había pasado y mi abuelo no respondió. No podía responder. Se alejó y siguió poniendo unos ladrillos en la pared de la casa que estaba construyendo en Ituzaingó, su casa. Esa noche le contó a mi abuela que en el llamado una de sus hermanas le había avisado desde Croacia que su mamá había muerto. El refugio del dolor y la distancia fueron el trabajo imparable y el alcohol, en el que se sumergió intentando olvidar esa guerra, a su madre, a su padre, a sus hermanas, y tratar de vivir presente en Argentina, pero nunca pudo. La fuerza de trabajo lo llevaron a construir literalmente casas con sus paisanos croatas, como les decía a sus amigos con los que se había escapado y arribado a Buenos Aires. Mi abuelo trabajó toda la vida, haciendo obras de albañilería y construcción en los años 70, llegando a tener su propia empresa y grupo de construcción en los 80, hundiéndose luego, perdiendo todo, por no estar asesorado legalmente, e intentar ayudar a personas que le pedían trabajo, que luego le hicieron juicio, potenciado por inflaciones económicas argentinas. Se escapó a Nueva York a fines de los 80, donde vivió varios años para trabajar y buscar una posibilidad en la construcción, yéndole bien, pero extrañando Argentina y volviendo. Croacia nunca fue una opción de retorno, primero por ser desertor de la guerra, luego por problemas étnicos en la zona, luego por ya tener una familia acá, luego por nuevas guerras de los Balcanes en la década del 90 y finalmente por edad y dinero. En toda esa década, en todos los 90, continuó trabajando en obras. Recuerdo, a mis 8 años, ir a esas en las que él era capataz y quedarme viendo planos mientras recorría el obrador. Recuerdo cuando ya en mi adolescencia mi abuelo seguía trabajando con más de 75 años y cuando luego de los 80 años buscaba trabajo en diarios clasificados todos los días para seguir trabajando.
al no poder continuar en las obras por la edad, no por él, sino por los demás, porque poder seguir podía. Pero lo que más recuerdo y me quedó clavado en la memoria eran las ganas extremas que tenía de volver a Croacia, a estar en su país y hablar con los suyos. Me hablaba de Dubrovnik, de Split, de Zagreb y Sarajevo, ciudades que estaban unidas cuando él era joven, las que recorría de vacaciones con su familia, las que caminaba en invierno, las que vivía en verano, las que fueron tomadas en la guerra, las que de aquí no se tenían ni referencias, hasta hace relativamente poco, cuando Croacia se empezó a abrir al mundo, ya con menos conflictos internos, y poder mostrar las maravillas de su geografía y cultura. En mi adolescencia me decía: Matías, vos y yo nos vamos a escapar juntos. No me lo decía como una broma joven, con risas cómplices y gestos de estar hablando en tonos desinteresados. Me lo decía en serio, con un deseo desesperado, con una sonrisa que imaginaba algún día que su afirmación se iba a cumplir. En mayo de 2012 mi abuelo falleció, atado a una cama del Hospital Posadas. Tenía 90 años, rodeado por mi papá, una exnovia y por mí. Hacía años que había aceptado que su deseo de volver a su país no sería realizado, pero en ese momento vi la imposibilidad eterna de su deseo y juré ir a Croacia. En 2016 pude hacerlo. Allí sentí y viví la luz con la que mi abuelo me hablaba de su inolvidable país, comprobando que la hipnosis era posible. Caminé por sus calles de roca, por murallas del siglo XIV, me bañé y nadé en ese mar Adriático cristalino, puro, comí sus delicias, hablé con croatas y vi su energía, escuché su arte musical clásico en las calles, percibí la pasión por su lugar, su pertenencia, y me sentí como uno de ellos, en un lugar conocido, habitado en algún espacio de mi memoria y de mi cuerpo. Regresé con Croacia grabada dentro de mí. Había pasado tiempo y las palabras de mi abuelo, que nos repetía en la infancia, aún resonaban. Vos y tu hermano también son croatas como yo. La chance de tramitar la ciudadanía era una posibilidad cercana, conversada a veces en mi casa, amplificándose a lo largo del último tiempo con la idea obsesiva en Buenos Aires de irse del país, casi escapando, bombardeada por los medios masivos de comunicación. Como si Argentina fuera un campo de guerra. Como si Argentina no les hubiese dado nada. A mí esa desesperación nunca me ganó. En mi país pude estudiar en la escuela técnica pública y obtener a los 17 años el título de técnico electrónico. A esa misma edad empecé a estudiar ingeniería en la universidad pública con grandes profesores. En Argentina pude trabajar de lo que quise, cuando quise y como quise. En mi país hice a mis amigos, en mi país crecí y me desarrollé. Pude elegir, nunca me faltó trabajo. Llegó el año 2020 y la idea de pensar otro destino económico surgió como rebrote de las crisis económicas que se repiten en nuestro país, con clases políticas que enferman a la sociedad y desvalorizan lo que los mismos argentinos y argentinas producen, y todo lo que la misma sociedad construyó, sostuvo y generó a lo largo y a lo ancho del tiempo. Todo lo que esos abuelos que desembarcaron sin nada construyeron. En febrero de 2020, antes de que un virus paralice el planeta, fui a la Embajada de Croacia en Buenos Aires a preguntar los requisitos, donde me informaron que principalmente debía tener la partida de nacimiento original de mi abuelo. En octubre volví a ir, ya con menos restricciones para circular en la capital, a preguntar si con los certificados de bautismo del natalicio en territorio croata de mi abuelo se podía conseguir la partida de nacimiento. Me recibieron pidiéndome que envíe por mail todos los papeles que tuviera y que una vez que supiera me avisarían. A los pocos días, un email de la embajada me informaba que el pueblo donde había nacido mi abuelo en 1923, bajo el nombre de Territorio de los Eslovenos, Yugoslavos y Croatas, luego de las guerras y la creación de Yugoslavia y las nuevas guerras de los Balcanes entre el año 1993 y el 95, hoy ese pueblo pertenece a Bosnia y que en Argentina no hay embajada de ese país. Las leyes croatas les impedían acceder a la documentación en Bosnia. Los límites territoriales ya de por sí son una ilusión y una conquista ambiciosa del ser humano. Pero enterarme de esto fue una sorpresa para mí. Primero por saber que ese pueblo inicial de vida de mi abuelo no está en la Croacia moderna. Y segundo, sentirme perdido en la búsqueda de esa deseada partida de nacimiento. Los siguientes meses fueron de intercambios de emails con la embajada, solicitando recomendación de lugares de búsqueda, contactos con abogados croatas, emails a registros civiles en Bosnia, hasta llegar a enero de 2021 con respuestas oficiales. La partida no se podía conseguir. Desistí. Ya está, me dije en ese momento. Empecé a hacerme la idea de que la ciudadanía croata y por consiguiente la europea no iba a ser posible, por lo que seguí con mis caminos,
soltando esa idea. A los 3 meses de este supuesto cierre, decidí irme a vivir a Mar del Plata, siguiendo un deseo, poder mostrar mis libros y hacer música, entre otras cosas. Me instalé inicialmente en un hostel, una antigua casona patrimonio de la ciudad. Iban a abrir allí un bar y la promesa era trabajar en ese lugar. Pero esa es otra historia que podés leer en otro relato de uno de mis últimos libros. Habían transcurrido 10 días de mi llegada a la ciudad y luego de acomodarme en la casona salí a caminar por la calle con una remera blanca y la bandera de Croacia enfrente, indicando Dubrovnik, ese increíble lugar que visité en 2016. Una remera que compré en el aeropuerto de esa ciudad el día que partía para Berlín, de casualidad, porque no soy de comprar remeras en los viajes, ni menos usarlas promocionando los lugares en donde estuve. Hacía calor, marzo, el verano yéndose. Iba por la calle Irigoyen de Mar del Plata y una señora venía caminando por la misma vereda frente a mí. Sorprendida me observa y ve la remera y exclama en voz alta, Dubrovnik, como un anhelo en tono de deseo. La escuché y a los pocos pasos me detuve, girando para verla, expresando, sí, Dubrovnik, confirmando sus expresiones. ¿Estuviste?, me preguntó la mujer al verme cómplice. Sí, en 2016, un lugar único. Mi abuelo era croata. Mi abuelo también. Yo no conozco, me contaron, me respondió la mujer. Mis hijas estuvieron en Croacia, en Split. Ellas tienen la ciudadanía. ¿Vos también la tenés? Me detuve antes de responder. Recuerdo que sentí que ese encuentro no era casual. Nunca supe el porqué de esa sensación antes de mi respuesta. No, la intenté tramitar, pero no tengo la partida de nacimiento de mi abuelo. El pueblo donde nació en 1923 hoy pertenece a Bosnia y no lo puedo conseguir. Fui a la embajada de Croacia, me contacté con abogados y nada. Ya estaba, me resigné. Mirá, mis hijas la consiguieron por intermedio de una persona de España. No te resignes, siempre hay que seguir intentando. Te paso el contacto, hablales. Quizás ellos te puedan ayudar. Como una enviada del cielo, porque eso es lo que fue, Mónica me pasó el contacto de una persona de España, de Tarragona. Me pidieron que les enviara todo lo que tenía de mi abuelo por email, con la promesa de informarme si podían conseguir la partida en Bosnia. Pasados 5 días de enviado mi correo, abrí la casilla de Gmail y leí: Matías, encontramos la partida. Te enviamos una foto adjunta. No lo podía creer. Realmente no lo podía creer. Estuve varias semanas, meses, hasta hoy aún pensando en ese encuentro con Mónica, esa mañana de marzo en una ciudad que no era mía. En esas sonrisas, en esa ayuda por Croacia. Esa remera había traspasado los hilos de tela para pegarse a mi cuerpo, a mi alma, ingresando en mis poros, en mis recuerdos, como si caminara con mi abuelo por la calle de la mano, como si entráramos nuevamente a una cancha de fútbol que tanto compartíamos, mirando las tribunas y disparando sonrisas, comiendo un domingo a la tarde en el parque de mi casa. Esa remera fue pertenencia a un pasado inexistente que se presentaba en presente, de frente, en una calle desconocida para mí. La misteriosa partida viajó a Buenos Aires y en mayo de 2021 llegó a la casa de mis padres, como si un círculo invisible se comenzara a cerrar. El resto de los papeles eran simplemente ordenarse burocráticamente y hacer los trámites para obtenerlos. Copias de documentos, pasaportes, fotos con mi abuelo, traducciones al idioma croata, que no es justamente simple, y legalizaciones, todo conseguible. Faltaba algo, como si algo más pudiera caber. La embajada daba turnos, una vez obtenidos todos los papeles completos junto a la partida de nacimiento, a 4 años de la fecha de solicitud del mismo. Empecé a dudar, no me interesaba esperar tanto, pero nuevamente apareció Mónica para iluminar el camino. Ella tenía un turno en junio para su nieta y otro en julio de 2021. Por preocupación, ya los había reservado. Si el primero salía correctamente, el segundo me lo cedía a mi nombre. Y la bendición de una mujer, que ya no era una desconocida, volvió a suceder. El 21 de julio de 2021, el 21 de julio de 2021, mi hermano y yo
Nos unimos para ir a hacer juntos el trámite a esa embajada croata que menos de un año antes me había confirmado que la partida no estaba. Entramos, presentamos todo y nos preguntaron cómo lo habíamos conseguido. Por un ángel, me salió a decir. Nos aprobaron el comienzo del trámite. Todo ese día, desde la mañana y desde el día anterior, mientras manejaba desde Mar del Plata y Ituzaingó, y todo el resto de esa noche del 21 de julio pensé en mi abuelo, en las vueltas de su vida, en las vueltas de mi vida. Pensé en cómo reaccionaría si estuviera vivo y vería su propia partida de nacimiento tan lejana, y a mí y a mi hermano, unidos, yendo a la embajada de ese amado país al que nunca pudo volver. Hoy pienso en que yo debía estar en marzo en Mar del Plata, en ese marzo de 2021. Fue ese encuentro con Mónica lo que me hizo sentir que debía quedarme, que debía esperar. Más allá de lo que pase, algo ya estaba pasando y se presentó así, luego de arriesgar todo por un deseo, como mi abuelo.